Hola Lu. Bueno, ¿Cómo andamos? Hola, bienvenidos hola. entonces a otro actualizando de la Sociedad de Oftalmología de Córdoba, en este caso los oftalmopediatras, también en conjunto con la Sociedad Argentina de Pediatría y la filial de Córdoba, en una novedosa alianza estratégica para poder abarcar más, mejorar la calidad de la información que se da, compartir, que está buenísimo. Así que bueno, yo no interrumpo, no quito tiempo. Alejandro del Rivero, por favor, conducís. Te mando un abrazo. Gracias por la paciencia de hoy. Gracias, Juan. Va a salir. Acá estamos. Va a salir bien. En la ruta. Adelante. Bueno, agradecido totalmente con la Sociedad de Oftalmología de Córdoba, que nos permite estar dentro de su comisión. Formamos la subcomisión de oftalmología pediátrica y esta va a ser nuestra segunda reunión del año, que va a ser el curso 13 de actualización de la Sociedad de Oftalmología de Córdoba. Y se me ocurrió, por la calidad de nuestras invitadas, nombrarlo el curso como cuando se necesita de una segunda opinión o de una tercera opinión. ¿Qué invitada tenemos hoy? De lujo. Junto con mi amiga Carolina Picotti, van a estar por primera vez en el año en un curso juntas, la doctora Viviana Budi y la doctora Adriana Fandiño. Adriana es jefa del Servicio de Oftalmología del Hospital de Pediatría J.P. Garrahan, es oftalmopediatra especializada en tumores oculares en la infancia y en estrabismo, y la doctora Viviana Budi es especialista en oftalmología de la UBA y es la jefa de clínica del Servicio de Oftalmología del Hospital de Pediatría J.P. Garrahan y es también la presidente saliente de la SAOI. ¿Cómo va a ser nuestra hoja de ruta en el curso de hoy? Va a ser muy dinámico. Primero van a presentar el caso, oftalmólogas de aquí de Córdoba. Posteriormente serán, dependiendo de los casos, si se discute por las expertas o si dan los aportes oftalmólogos mayores cordobeses. ¿Qué temas van a ver hoy? ¿Quiénes van a presentar y de qué temas van a hablar? Pronóstico visual nublado con probabilidad de mejorías con los días. Va a presentarlo Florencia Cugat y los aportes los va a dar Franca Mazzano. El segundo tema que van a tratar, el segundo caso a tratar, que es impacto a los Star Wars, la presentadora va a ser la doctora María José Lagos y los tips y aporte lo va a dar el doctor Leandro Caribó. El tercer caso será una visita inoportuna que lo va a presentar Luciana Costa con los tips y aportes de la doctora Carla Buco. Y por último, entró al consultorio y reactivó alarmas. La presentadora va a ser la doctora Luciana Larsen y los tips y aportes lo va a dar la doctora Mariela Elías. Entonces, vamos con el primer caso, Florencia Cugat y Franca Mazzano va a ser la que da los aportes con nuestras dos invitadas dando su experiencia. Hola, gracias a la Comisión de Oftalmopediatría por la invitación. Nico, papá. Bueno, como ahí dijo el doctor, se titula el caso pronóstico visual nublado con probabilidad de mejoría con unos días. El caso comienza con motivo de consulta, una paciente femenina de 12 años que viene con visión borrosa del ojo derecho. La paciente es Jesús María, como antecedentes perinatológicos, tiene una cesárea de término sin complicaciones. Antecedentes patológicos no refiere. Lo único que refiere como antecedente, pero es fisiológico, es que tuvo su primera menstruación hace un mes. Como antecedentes oftalmológicos, el padre nos refiere que el primer control oftalmológico se lo hacen recién al año y medio porque le nota una desviación y es tratada con oclusiones por un estrabismo divergente. A los 3 años tiene un diagnóstico de toxoplasmosis ocular con una reactivación a los 6 años que es tratada en el hospital de niños.
En nuestro examen, la agudeza visual del ojo derecho es de 1 décima, sin corrección, y con estenopeico igual. El ojo izquierdo, 5 décimas, sin corrección, igual con estenopeico. La refracción con cicloplegia era una pequeña hipermetropía normal para la edad. Había microscopía en el ojo derecho, tenía precipitados queráticos granulomatosos, difusos en toda la córnea, algo de turbidez en la cámara anterior. En el ojo izquierdo, la córnea sana, la cámara limpia, ambas pupilas de los dos ojos estaban isocóricas, la presión estaba normal, también de los dos ojos. Al fondo de ojos, en el ojo derecho se veía una gran inflamación, una vitilitis de 3-4 cruces, ahí se observa por detrás de la inflamación, se puede llegar a ver un poco la papila, ¿sí? Los límites del borde del nervio óptico, y se puede ver una lesión que puede ser activa o cicatrizal del lado temporal a un diámetro papilar de distancia, y otro que se veía un poquito mejor en el fondo de ojo, del lado nasal. Este es otro fotito donde se puede tomar mejor. Ahí, bueno. Ojo izquierdo, se veía muy bien el fondo de ojo, una lesión de corioretinitis en el centro, en la mácula, sin actividad y con algunas lesiones periféricas pequeñitas, pero todo dentro del polo posterior. A ver, bueno, el diagnóstico es medio sencillo por ahí, pero quisiera que el panel de expertos me diga qué diagnóstico presuntivo puede llegar a ser, cuáles pueden ser los diagnósticos para tener en cuenta, diferenciales, y por ahí qué estudios harían y si se puede, y si no es mucho, el tratamiento que le darían a esta paciente. Bueno, en primer lugar, debido al antecedente del paciente que había tenido a los 3 años un diagnóstico de toxoplasmosis congénita, lo primero que tenemos que pensar es una reactivación. No sé si Viviana coincide conmigo en el primer diagnóstico a pensar. Sí, el primer diagnóstico, y aparte la presunción diagnóstica es suficiente para iniciar tratamiento en espeleología, porque es muy típico y bueno, ya está el antecedente. Incluso no se espera a veces para tratar hasta tener resultados, ya se comienza con el tratamiento. Se empieza a que se le pide el laboratorio y se comienza, bueno, rápidamente ponerse en contacto multidisciplinario con el pediatra y el infectólogo ocular para completar todos los estudios de laboratorio y demás. Claro, bueno, muy bien. Bueno, efectivamente es una reactivación de toxoplasmosis ocular congénita y consideramos como factor desencadenante la pubertad, que está descrito en muchos de los artículos que leímos, que los cambios hormonales, así como la pubertad, los embarazos, inclusive enfermedades o tratamientos inmunosupresores, o porque sí, suelen darse estas reactivaciones a lo largo de la vida de los que padecen esa patología. Acá, bueno, se le pidió el laboratorio igual para descartar otro tipo de infección o otro tipo de causa, pero igual, bueno, ya nos daba y ya se había empezado con eso. Se habló con el servicio de infectología y se hizo el tratamiento sistémico. La paciente que tenía un peso de 38 kilos, casi 40, se la trata como con dosis de adulto. ¿Podés volver a poner las fotos? El primer día y luego 25 minutos. ¿Del laboratorio? No, creo que son, Caro, las fotos de la imagen de la toxo, el fondo de ojos. Ahí está. Bueno, es derecho y izquierdo. Adelante. ¿Se vio bien? Ahí están los otros foquitos del ojo derecho, del ojo izquierdo, perdón. Bien. Bueno.
Este es el laboratorio. Acá seguimos con el tratamiento. La pirimetamina, como decíamos, sulfadiazina, 100 miligramos un comprimido cada 12. La prednisolona, que se arranca de entrada, 20 miligramos un comprimido cada 12, o sea, 1 kilogramo día. Y el ácido folínico, 15 miligramos cada 3 días. El tratamiento es de 4 a 6 semanas, depende de la respuesta del tratamiento. Estos son algunos de los consensos, de los artículos que hay en cuanto al tratamiento y de los esquemas que hay de tratamiento, las líneas. La línea convencional es la que nombramos, después está la segunda línea en el caso de que haya alguna reacción alérgica o intolerancia a la sulfadiazina, que se lo cambio por clindamicina o por acitro, y la tercera línea que es la trimotropina más el sulfametoxazol, que también se usa. Bueno, el seguimiento se hace con la parte sistémica, se hace con el servicio de infectología o clínica, o pediatría en este caso, y la efectividad del tratamiento la vemos nosotros en el fondo de ojo, así que hay que ir a la par. Porque además tiene como muchas reacciones adversas la medicación. Esta paciente a las 48 horas hizo una pequeña reacción gastrointestinal, que no es de las más importantes de las que tienen esta medicación en general, pero con el cambio de horario de la medicación y con Reliberan se superó. A la semana hizo otro control con infectología, en donde desde el servicio nos comunicaron que la paciente refería mejorías visuales, y a las 2 semanas le hicimos un fondo de ojo y se veía mucho mejor, o sea, la inflamación había bajado bastante, una vitritis de una cruz, se ve claramente bien delimitada la cicatriz macular, con una cicatriz central, y del lado nasal la otra placa que habíamos podido observar muy tenuemente en el primer fondo de ojo, que era la que aparentemente era la que estaba activa, que era del lado más nasal, que ahí se puede ver mejor. Y como estaba mejor, empezamos con el descenso de corticoides. En la última evolución que tenemos, que es a los 30 días del tratamiento, el ojo derecho, una décima visión, obviamente no ha mejorado mucho, pero la biomicroscopía y la inflamación estaba mucho mejor, le hicimos un RFG y no se evidenciaba que haya filtración de colorante ni nada, es decir, que no había actividad. Y al OCT lo que se puede ver es esto, es una mácula, con toda la cicatriz central, todas las líneas de la retina alterada, un engrosamiento de la de aloides con adherencia en los bordes, con una pequeña tracción. Esto ojo derecho, y en el ojo izquierdo, que vemos la cicatriz central, que tampoco tenía actividad y no tiene actividad, la visión también se conservaba. Uy, perdón. Y en el OCT se ve también una alteración del sector foviolar más que nada, con algo de retina conservada en la periferia macular. Y con eso ve sus milagrosos 5 décimas. Así que uno ve estos OCT y ve potencial visual, ¿no? Y una nena de 10 años, 12. Bueno, todo esto es un poco de lo que investigamos, lo que leímos con respecto a este caso. Y en todo lo que vemos es la importancia de hacer la prevención en cuanto a la serología, en repetir la serología en los embarazos, en los 3 trimestres de embarazo. Porque lo que podemos llegar a ver es que la transmisión vertical es posible en cualquier momento del embarazo. En los 3 trimestres es directamente proporcional a medida que va pasando, a medida que va aumentando los trimestres, digamos, o pasando el embarazo, y la severidad, o sea, el riesgo de transmisión es directamente proporcional al trimestre en donde se da la infección, y la severidad es inversamente proporcional. Es decir, que si bien es menor el riesgo en el primer trimestre, las secuelas son bastante más severas, como las calcificaciones cerebrales, la hidrocefalia o inclusive hasta el aborto. Y en el tercer trimestre o en el segundo, si bien no son tan severas, pero son mucho más frecuentes y la vemos nosotros los oftalmólogos, porque la más frecuente es la corioretinitis. Y tiene como característica que es bilateral en casi el 80% de los casos, y en más de la mitad de los casos afecta la mácula.
Así que muchos de estos pacientes van a ser ciegos legales, desde niños nomás, y es triste que inclusive tengamos tanta información como para evitarlo, podría así decirlo. Además, sabiendo que van a hacer reactivaciones por todos estos motivos que le nombré previamente, a lo largo de la vida, o sea, por cambios hormonales de estrés, inclusive por disminución de la inmunidad, por patologías, o porque sí. Así que bueno, yo ahora les voy a dejar con la doctora Franca Mazzano, que les va a dar que nos queden bien cerrado todo lo importante del caso. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, poco para agregar a lo que habló Florencia y un poco resumiendo para cerrar el caso. ¿Por qué quisimos presentar este caso clínico? Porque en lo que va del año recibí 3 pacientes con toxoplasmosis, reactivación de toxoplasmosis en el hospital en los primeros 6 meses del año. Entonces, es una patología que en nuestro medio es muy frecuente, tanto la toxoplasmosis como la toxocariasis. Entonces, un poco para tenerlos en cuenta a ambas. Y haciendo como un breve resumen, ¿qué es lo que nosotros consideramos importante? Por ahí uno habla con ginecólogos, obstetras, de la importancia que tiene el diagnóstico prenatal de esta enfermedad, porque es en el momento del embarazo que si la madre hace una seroconversión positiva, de poder implementar lo antes posible el tratamiento para evitar las secuelas en los niños, porque por ahí las secuelas las encontramos nosotros los oftalmólogos y ni siquiera en edades tempranas. Encontramos como esta paciente ya una cicatriz macular bilateral a los 10 años. Entonces, y eso en el ambiente, digamos, hospitalario se ve mucho. Niños que tienen bajo rendimiento escolar, disminución de visión, y cuando uno hace el examen oftalmológico nos encontramos con estas verdaderas cicatrices maculares y una limitación visual bastante importante. Entonces, para resaltar y recalcar la parte del diagnóstico prenatal. Lo que les decía, tener muy presente las uveitis posteriores en niños, que puede ser reactivaciones de cicatrices de corioretinitis por toxoplasmosis congénitas que no hayan sido diagnosticadas anteriormente. Y segundo, la toxocariasis, que también es una parasitosis que en nuestro medio es muy frecuente. Y muy importante, bueno, ya que hoy creo que hay algunos pediatras que nos acompañan también en la charla, recalcar que son los pediatras también los que nos tienen que acompañar a los oftalmopediatras para aconsejar el screening oftalmológico en los niños, para que todos los niños puedan recibir controles oftalmológicos a tiempo. Ya vamos a presentar cómo, según la Sociedad Argentina de Oftalmología Infantil, deberían ser los controles oftalmológicos en pediatría. Y luego, si nosotros tenemos un paciente con el diagnóstico de una cicatriz de corioretinitis por toxoplasmosis, hacer un seguimiento estricto de estos niños para poder diagnosticarlo a tiempo, controlarlo por lo menos una vez al año a estos pacientes, y sobre todo darles la información a los papás de cuáles son las posibles causas de reactivación. En esta nena, por ejemplo, su menarca fue el detonante, lo que le causó la reactivación de la placa, su tercera reactivación. Entonces, con cada reactivación tenemos potencial visual que se va perdiendo. Por eso es tan importante hacer los controles estrictos. También tuve otra de las pacientitas que recibí este año, una nena, y lo comento porque el factor desencadenante fue una leucemia, que de oncohematología me piden un control de fondo de ojos en el hospital, y cuando por su debut leucemia, Franca, no se te escucha. Franca, no se escucha bien. Franca. Las
leucémico, Ale, apaguen todos el video. Sí, apaguen los videos. Bueno, Franca, ¿se escucha? Se te fue. Bien, ya estamos terminando. Así que, Franca, ¿podés descompartir pantalla que Viviana Abudi va a tener un aporte? ¿Qué tal? Puedes dejar la pantalla, no hay problema. Justamente me pareció importantísimo lo que contó Franca. Yo se lo voy a contar en primera persona. No deberíamos tener prácticamente toxoplasmosis con el deterioro visual y además neurológico que provoca, porque perfectamente esta enfermedad se puede diagnosticar en forma prenatal y se puede tratar en el caso de si uno hace un buen seguimiento serológico de la mujer embarazada. Yo le voy a contar en primera persona porque yo soy negativa, mi serología es negativa. Lo deben conocer a Roberto de Bach, lo habrán escuchado en estos días en los medios, cuando en mi primer embarazo, Sebastián ya tiene casi 30 años, la esposa de él también estaba embarazada, por supuesto cada una de su marido, obviamente, y también era negativa. Y Roberto de Bach me cruzaba por el pasillo del Garrahan y me decía, Viviana, te tenés que hacer la reacción cada 45 días, cada 45 días. Mi obstetra me decía, ¿por qué? Porque estaban acostumbrados a pedirlo al inicio del embarazo y al final. Y me decían, ¿por qué? Y bueno, justamente para poder detectar la patología. Además me decía, ¿ustedes ven toxoplasmosis? Por supuesto, la obstetra, cuando nace el bebé, por fuera no se da cuenta que tiene toxoplasmosis. No es algo que se pueda ver macroscópicamente. Así que esto a mí me quedó grabado a fuego y entonces cuando viene una mamá, generalmente les pregunto, ¿se ha hecho serología durante los embarazos, etcétera? Cuando sé que es negativa, trato de hacer educación para la salud en mi consultorio, diciéndole, bueno, si usted es negativa, usted tiene que solicitar frente a un futuro embarazo la reacción cada 45 días. Entonces me parece fundamental recalcar esto, porque estamos teniendo cada vez más y no deberíamos tener. Por otro lado, Roberto también me decía en aquella época, entre los embarazos come carne cruda, así te haces positiva y después transmitís los anticuerpos. Ya después, una vez que uno tiene la enfermedad, uno transmite los anticuerpos al hijo, entonces no hay problema. Pero paralelamente se determinó que hay formas, se pensaba que las formas adquiridas no existían y sin embargo se determinó que sí. Y hemos tenido en adolescentes formas adquiridas a veces por ingestión de verdura mal lavada o carne cruda. Un congreso FOA de hace muchos años, cuando los hacían temáticos, la Escuela de San Pablo, que en Brasil es endémica esta patología, presenta el caso de un chico de 20 años con una forma adquirida que fue muy combatido en ese momento, y cuando termina de hablar el expositor, que yo no me acuerdo el nombre, dijo, estas fotos son de mi hijo, estudiante de medicina, y que es una forma adquirida de toxoplasmosis. O sea, el padre oftalmólogo, el hijo con la patología. O sea, que también la forma adquirida puede suceder. Entonces, también tenemos que hacer educación para la salud para que eso no suceda. Y el seguimiento del que contaron, que tiene que ser de por vida, es tal cual. Todo se los voy a contar en primera persona. Mi tío, tipógrafo, mi familia tenían imprenta, un día me dice, no puedo hacer trabajo de tipografía. Lo atiendo, yo ya era oftalmóloga, recién empezaba, le hago el fondo de ojo y encuentro una cicatriz de toxoplasmosis inactiva en un ojo, nunca le habían hecho un fondo de ojo, y del otro ojo un desprendimiento seroso macular. Muy complicado, que requirió tratamiento incluso con láser porque tenía múltiples puntos en ese momento. Él quedó con una lesión y quedó con mala visión. Es decir, si se hubiera sabido que era su único ojo, por eso el paciente que tiene una toxoplasmosis unilateral, el único ojo hay que seguir controlándolo con más frecuencia que si tuviera los dos ojos sin patología. Entonces, esto se transforma también en una enfermedad que controla en el tiempo y en forma multidisciplinaria, con lo cual requiere, de lo que nosotros hablamos mucho con Adriana en este momento, de la transición médica. O sea, tienen que ser pacientes que después continúen en la esfera de la atención del adulto haciendo sus controles. Así que me parece que la medicina tiene un gran compromiso con la prevención, y lo sabemos más que nunca ahora que estamos viviendo esta pandemia de COVID.
donde la prevención es lo único que nos puede ayudar. Así que, y en la semana de la visión, me parece que es muy importante que nosotros podamos concientizar acerca de la serología de la toxoplasmosis durante el embarazo. Así que, bueno, muchas gracias por darme este espacio para transmitir esto. Perfecto. Justamente yo quería agregar algo con respecto a eso que dice Vivi, que la otra vez estábamos hablando con la gente de uveitis, que habría que hacer un trabajo como también se hizo interdisciplinario con los pediatras con respecto al chequeo, al screening del recién nacido y de los niños, con los obstetras, o sea, acercarnos a la sociedad de obstetricia y realmente todo esto que dijo Vivi, que se tome conciencia y que se divulgue en sus propios cursos, porque en realidad yo lo he visto, como dice Viviana, en primera persona, con hijas de amigas actualmente que han tenido bebés, y que muchos obstetras no le han pedido el control, y después le ha dado positivo en una parte del embarazo, y después no saben si era negativa o positiva. Realmente no lo tienen como protocolo y es algo que tenemos que cambiar y quizá nosotros junto con los pediatras podemos cambiar esa situación. Nada más que eso. Gracias también por la invitación. Aprovecho a agradecer a la Sociedad de Oftalmología de Córdoba y a Alejandro y a los que coordinan. Gracias. Excelente. Muchas gracias por los aportes, Vivi, Adri. Franca, ¿podés sacar la pantalla tuya? Franca. Sí, 2 palabritas. ¿Me escuchan ahora? No, se escucha mal, Franca. Vamos a seguir con los casos porque estamos medio jugados en tiempo, por favor. Ahí está. Bueno, va a seguir la doctora María José Laos y va a hacer los aportes el doctor Leandro Caribó. Ahí vamos. Hola, buenas tardes. Bueno, antes que nada quería agradecerle a los coordinadores por la invitación. Es un placer participar con colegas y amigos en este momento. Quería traerles a cotación un caso que comienza... ¿Se ve ahí? ¿Se ve bárbaro? Sí. ¿Sí? Ahí va. Bueno, el caso que les quiero presentar es una pacientita femenina de 3 años de edad, donde el motivo de consulta es una desviación súbita del ojo derecho de 24 horas de evolución, donde su mamá literalmente relata que se le desvió de repente el ojo hacia adentro. Como antecedentes patológicos oftalmológicos, traía descrito por una guardia que había sido valorada previamente a que yo la viera, una esoforia alternante. Antecedentes patológicos personales no presentaba y mamá negó algún evento de cefaleas, vómitos, mala visión y demás. Al examen oftalmológico presentó agudeza visual de 10 décimas ambos ojitos, una cicloplegia totalmente normal para la edad, una visión cromática normal. En posición primaria, la presencia en ortotropia, el cover, yo no pude encontrar una aforia, los movimientos estaban conservados, hacía una muy buena convergencia, sus reflejos pupilares estaban normal los dos, y en la biomicroscopía estaba todo sin particularidad, pero cuando le hago el fondo de ojo me encuentro con esto. ¡Voilà! La verdad que lo primero que se me vino, y por esa alusión inicié el caso con impacto al Star Wars, es que detonó acá adentro. O sea, estaba a mi sensación, porque así tal vez no se aprecia mucho, pero con la lupa más 90 y con el directo ni les cuento, prácticamente los nervios ópticos estaban explotados. Entonces, le solicito una resonancia magnética de cerebro y de órbita con isingadolinio, un OCT, un potencial, una ecografía ocular y solicito la interconsulta con neurología en carácter urgente. La mamá me envía unos primeros estudios sin la pacientita y al final ella se compromete a llevarme uno de los estudios que le estaba faltando. El primer estudio
fue este OCT del nervio óptico, donde se ve un marcado compromiso de las capas de fibra, al punto que no se lo puede ni encuadrar ni como patológico ni como sano. La única parte donde, acá se la señalo, esta parte que está negra, es la única que es compatible en el estudio como patológico, que se lo refiere como patológico, y que coincide a la hora de valorar los usos horarios en que es la zona inferior en el ojo izquierdo. Les muestro un 3D de la papila del ojo derecho y el del ojo izquierdo. Pero me quiero detener solo un segundo, que el OCT no solo nos permite valorar los edemas de papila y hasta seguir su evolución, sino que nos brinda una información muy importante para en cuanto refiere al pronóstico de la muerte celular. Esto es gracias a la valorización que se le hace al espesor de las capas ganglionares y plexiformes de la zona macular. Yo ahí al pie les dejo la cita bibliográfica donde en el 2013, allá la Sociedad Oftalmológica en Madrid había hecho un aporte de lo fundamental que es este dato, porque si tenemos una capa de fibra comprometida y una disminución en el espesor de estas capas, la probabilidad de muerte neuronal irreversible es altísima. Mientras que si no la encontramos, si lo vemos totalmente normal, el pronóstico suele ser muy favorable una vez resuelto el cuadro. Esto me pareció muy importante tenerlo en cuenta. Otro estudio fue el potencial, donde solo demarcaban que la onda 3 en su morfología estaba dispersa en el ojo derecho, mientras que en el izquierdo se concentraba todo normal. La resonancia totalmente normal, no se halló nada. ¿Y qué pasó? 45 días después, el único estudio que me estaba faltando era la ecografía. Yo en mi mente venía pensando, digo, bueno, será un Drusen. Algo tiene que explicarme por qué encontré unos nervios ópticos así con un examen oftalmológico normal. Acá tienen la ecografía, totalmente normal. Cuando me encontré con esto, realizo el examen de la pacientita nuevamente, examen que no hubo cambios, que se conservaba totalmente dentro de parámetros normales, pero me encuentro con este fondito de ojo. La devolución del neurólogo fue en una primera instancia que no se encontraba una causa aparente neurológica de este edema de papila. La verdad que yo, al encontrarme con esto, hice una interconsulta con neuropediatras específicamente, y me pregunté qué me había faltado pedir o sugerir. Y bueno, uno va aprendiendo también de un montón de situaciones, y con esto fue la punción lumbar. Un procedimiento que le tenemos mucho temor, sobre todo los que no hacemos este tipo de prácticas, por lo invasivo que puede ser, las consecuencias que pueden tener. Entonces, busqué la bibliografía y allá por el 2018, en el Hospital de Niños de Boston, ya habían determinado un algoritmo que me pareció muy importante mostrárselo a ustedes cuando estamos ante un edema de papila en niños. ¿Cómo proceder? ¿Qué hacer? ¿Hasta dónde involucrarnos? ¿Y cuánto más pedir? Ellos sugieren comenzar con un examen completo, agudeza visual, visión cromática, movilidad, sensorialidad ocular, su fondo de ojo y el OCT sobre todo. A partir de ahí ver dónde estamos parados, si hay una dificultad visual, si hay signos y síntomas de aumento de presión intracraneana que nos acompañen, y de ahí ver si esto coincide, estamos ante un edema de papila. Ahora, si encuentro todo un examen normal, y nada que me lo determine con una presión intracraneal aumentada, estaríamos sospechando un Drusen. Por ello pedimos una ecografía, una RFG y un OCT. Porque si esto nos confirma, estamos ante el famoso pseudopapiledema por Drusen. En el caso contrario, si los medios no nos confirman la presencia del mismo, se lo encasilla dentro del edema de papila y se procede hacia la solicitud de la resonancia de órbita y cerebro con y sin contraste, de la cual nos puede dar normal mientras vamos haciendo interconsulta con neurología, porque la finalidad, ¿cuál era? Hacer una punción lumbar. O nos puede dar anormal,
donde lo primero que hay que sospechar es tumor, hidrocefalia, trombosis del seno venoso y otras anormalidades inespecíficas. En ese caso, el trabajo ya se vuelve interdisciplinario y nuestra función fundamentalmente es el seguimiento, pero mensual. Y siempre haciendo hincapié a la punción lumbar. Punción lumbar, que podemos tener una información con una presión de menos o igual a 20 centímetros de agua, o anormal, más de 25 centímetros de agua. En ambas situaciones se lo estudia el líquido cefalorraquídeo, tanto bioquímicamente, inmunológicamente, microbiológicamente, hematológica y por último citológico. De la cual, si yo tengo una presión normal, pero un líquido cefalorraquídeo normal, estaría ante un pseudopapiledema. Al final yo les dejo una cita bibliográfica donde en este año, en la Academia Americana de Oftalmología, marcan estas diferencias entre papiledemas y pseudopapiledema en niños, y lo que llegaron a una conclusión también, de que no es de descartar, que mientras más pequeño es el pacientito, las ecografías difíciles pueden captar los drusen. Y hasta inclusive el oftalmólogo puede no percibirlo en el fondo de ojo directo. Eso me parece importante tenerlo en cuenta. Este líquido cefalorraquídeo, si nos da normal, debemos sospechar patologías neoplásicas, hemorrágicas, infecciosas, inflamatorias, desmielinizantes y hasta tóxicas, de la cual se va a tratar la causa primaria y el seguimiento por parte nuestra mensualmente. La otra forma que nos puede dar es que tengamos un líquido con una presión aumentada, pero con todas unas características normales. Ahí vamos a sospechar de una hipertensión intracraneal idiopática o un pseudotumor cerebral. Hacemos el tratamiento, si es leve a moderado, vía oral o endovenoso, por ejemplo con la acetazolamida. Ya si estamos ante un cuadro mucho más grave, acudiríamos a un tercer nivel, que sería una cirugía. Obviamente neurológica. Más el seguimiento por parte nuestro, mensual, como siempre repito. Y nos puede dar anormal, donde encasilla en el mismo cuadro que anterior. Había repetido, que es sospechar neoplasias, hemorragias, infecciones y el tratamiento de la causa primaria junto con el seguimiento. Bueno, eso básicamente fue lo que yo les quería presentar. Excelente, María José. Excelente tu presentación. Vas a descompartir. Involucrarse y decir si vemos que del otro lado a lo mejor no se está haciendo mucho énfasis en el estudio, porque a mí lo que me faltó básicamente fue la PL para saber. Tuve la suerte de que evolucionó y que resolvió solita, pero no sé qué me pueda presentar en un futuro. De hecho, tengo que volver a pedir un OCT para ver este compromiso que hubo de las capas ganglionares, a ver si esto continúa, ¿no? Pero bueno, de no tenerle temor a sugerirle al neurólogo la PL, sobre todo. Eso. Perfecto. Una pregunta, María José, ahora Adriana, saca la pantalla, compartí la pantalla y Adriana Fandiño te quiere hacer un aporte. No, quería preguntarte si cuando pediste la resonancia, pediste angioresonancia y con tiempo venoso. No, Doc, solo pedí resonancia de órbita y cerebro con y sin contraste, nada más. Porque eso es lo que hay que aprovechar cuando uno mete al chico en el resonador, y generalmente es bajo anestesia porque son chiquitos, para que se queden quietos o sedados, aprovechar a hacer la angioresonancia y pedir el tiempo venoso de la angioresonancia, porque una de las causas muy comunes son las trombosis de los senos, en las otitis en niños, y entonces muchas veces ahí tenemos el diagnóstico. Y otra cosita que quería comentar, no esperar a que el neurólogo pida las imágenes. Es muy común que cuando uno tiene un paciente, la mayoría les pasa, enseguida al neurólogo infantil, y a veces demoran en el pedir las imágenes. Nosotros somos los que tenemos que pedir las imágenes, creo que Leandro va a coincidir conmigo en esto. Después somos nosotros los que tenemos que pedir la imagen para adelantar. Usted sabe que me pasó que en este caso en particular, esto de hasta dónde uno involucrarse en una especialidad que no corresponde a la de uno, por la punción lumbar, ¿no?
Y hablando con otros neuropediatras, hay una disputa entre el pediatra y el neuropediatra, porque el pediatra también tiene temor de la peli, bueno, y vale, y sirve, y no te parece que es invasivo. Y saqué la conclusión que si yo hubiese tenido una peli, más allá de la información para mí, y cerrar el caso, también sé qué fue lo que le pasó a esta pequeña y qué puedo yo esperar más adelante. Me pareció muy importante ese aporte, sobre todo, sugerirlo cuando vemos que del otro lado no. Sí, y nosotros tenemos esa experiencia en el Hospital Garrahan, que muchas veces nosotros pedimos y en las unidades de internación, depende de qué neurólogo pase y qué experiencia tenga, te va a decir no, y a veces se demoran días y se pierden días por no tomar una decisión. Por eso hay que involucrarse y acostumbrarse a tener su equipo multidisciplinario. Si uno está en un hospital es más fácil, pero cuando uno está en privado también tiene que tener referentes para poder manejarse en forma coordinada. Sí, porque es importantísimo trabajar coordinado y poder decirle lo que uno piensa al especialista, y no que vaya la madre y se pierde mucho tiempo, ¿no? Así y a veces hay que presionar para llegar al... Sí, eso me di cuenta también. Sí. Ahora bueno, Leandro seguramente... Leandro nos va a iluminar desde la falda, Córdoba, desde las sierras, envidia de que vivas ahí. Un gusto. Danos tu opinión. Bueno, muchísimas gracias Alejandro, muchísimas gracias por esta súper amable invitación de parte de la Sociedad de Oftalmología de Córdoba, de mi coequiper, la doctora María José Lahoz, que me eligió para compartir algunos tips, si se le puede llamar así, sobre diagnóstico diferencial en pacientes pediátricos con papila elevada. Mi objetivo es... perdonen, disculpen. No me pasan las diapos. Si me disculpan. Hace clic en la pantalla. Nunca pasó, como siempre. Hace... Ahí está. Mientras tanto les cuento que Alejandro Krule, que nos está viendo, dice que a los oftalmopediatras nos da miedo punzar a los niños, mandar a punzar a los niños a veces, entonces por eso creo que eso es lo que quiere expresar. O decir vamos a punzar y le da un poco de miedo. Entonces los padres también, apenas le decís, a mí me ha pasado de decir eso y que se vayan a otro lado. También hay que estar seguros de quién lo hace, ¿no? Eso es importante. Por eso les decía de armar un equipo y tener a alguien de confianza que va a punzar al niño, porque uno es el que toma la decisión. La neuropediatra, cuando le planteo este cuadro y bueno, y esta situación, me dice, no, o sea, si no, lo derivás a otro, o sea, esto de que hasta ellos se sienten como hasta involucrados de que algunos no actúen y otros sí, y uno siempre con el temor de sugerirlo, y es como dice Caro, o sea, de que el paciente salga espantado por el pedido semejante o la solicitud, por lo menos la sugerencia. Y también el momento como uno se lo dice, como siempre yo digo en los tumores, uno en ese momento comanda, es el piloto del avión y tiene que plantarse con la mano firme para decir hay que hacer esto, porque a veces si encuentran dudas en uno, ahí no prende la decisión. Perfecto, ahí está listo entonces Leandro para arrancar. Listo. Comenzamos, como les decía, la verdad que es difícil arrancar después de semejantes presentaciones, más tratándose de mí, que soy la rara avis, el neurooftalmólogo dentro del grupo de los oftalmopediatras. Como les decía, diagnóstico diferencial en niños con papilas elevadas. Mi objetivo es uno solo, y es muy simple, y es tratar de presentarles un abordaje lo más simplificado posible, que podemos aplicar cuando nos encontremos con un pacientito pediátrico con simplemente una papila elevada. Es muy importante este tema, y consideré muy importante la presentación de mi colega, la doctora Lahoz, porque sin duda cuando cualquier oftalmólogo se encuentra con un paciente con una papila elevada, se encienden las alarmas, es una bandera roja, porque sabemos que son pacientes que sin duda tienen potenciales riesgos, no solo para su visión, sino también para su integridad neurológica
o incluso, según la etiología, a veces para la vida del paciente. La ansiedad que nos puede llegar a generar una papila elevada en nuestro paciente, creo que es inversamente proporcional a la edad del paciente. Si nos ponemos nerviosos en un adulto con papila elevada, en un niño nos ponemos aún más nerviosos. Antes de comenzar, quería compartir con ustedes algunos conceptos sobre términos que solemos usar, o que se suelen usar, tanto los oftalmólogos como los neurólogos, de manera errónea, porque solemos mezclarlos un poquito, y son completamente distintos entre sí. Estos términos son papila elevada, edema de papila y papiledema. Si me permiten, les comento que una papila elevada es un concepto funduscópico, es un concepto que deriva simplemente de la observación del fondo de ojos, donde vemos una papila que emerge por encima del plano retiniano normal donde esperábamos encontrarla. Una papila elevada puede estar hablándonos de un nervio óptico enfermo, si hay una neuropatía óptica, o de un nervio óptico sano, a veces, por ejemplo, en un paciente que tenga un pseudo papiledema. En cambio, el edema de papila ya es un concepto patológico, es un concepto en realidad anatomopatológico. El nervio óptico está enfermo, el paciente tiene una interrupción del flujo axoplásmico en ese nervio óptico, causado por diversas etiologías. Siempre vamos a estar hablando de patología cuando digamos edema de papila. Y por último, la palabrita papiledema. Papiledema, por convención, y esto se aplica a full en la neurooftalmología, es el edema de papila causado por elevación de la presión intracraneana, exclusivamente ese tipo de edema de papila, ¿sí? Una vez aclarados estos términos, que me parece que es importante que nos tengamos que ir poniendo de acuerdo de a poco, para no intercambiar unos con otros, pasamos a hablar de los casos en sí. Cuando nos encontramos con un pacientito con edema de papila, las causas que pueden subyacer detrás de esa papila elevada son numerosas, ¿sí? Desde enfermedades clásicas, las neuropatías ópticas, en el caso de que estamos hablando de pacientes pediátricos, la más común, por supuesto, la papilitis, la neuritis óptica anterior, pero también puede haber enfermedades oculares, enfermedades sistémicas, papiledema, el tan temido cuadro, o a veces un simple pseudopapiledema. ¿Y cómo hacemos para saber si nos tenemos que preocupar mucho o poco, o cuál será la causa de la papila elevada en nuestro niño, en nuestro pacientito que tenemos al frente? Lamentablemente no existe ningún aspecto clínico que por sí solo permita hacer un diagnóstico etiológico sobre la causa de esa papila elevada. Nuestro diagnóstico se va a basar en una sumatoria: la historia clínica, el examen, la evolución a veces, como el caso tan excelentemente presentado por la doctora Laos, y muchas veces, por supuesto, los métodos auxiliares. Así que estamos en problemas, porque no sabemos exactamente cómo definir, pero por suerte contamos con algunos algoritmos diagnósticos que nos permiten simplificar esta tarea, y a esto es a lo que me quiero dedicar principalmente, ¿sí? Cuando vemos un paciente con edema de papila, o en quien consideramos que estamos frente a una enfermedad del nervio óptico, un edema de papila, tenemos que considerar en principio si es un edema de papila unilateral o si es bilateral. Y en cada una de estas dos categorías vamos a diferenciar si el paciente tiene una pérdida visual significativa o no la tiene. Si el edema de papila es unilateral y la pérdida visual es significativa, tenemos que pensar en una neuropatía óptica, por ejemplo, una neuritis óptica en el caso de la pediatría, sería por lejos la más común. Por el contrario, si el paciente tiene una pérdida visual mínima, estaremos hablando más bien de un pseudoedema de papila unilateral, raro, o un papiledema unilateral, que existe pero es extremadamente raro. Si el paciente con edema de papila tiene compromiso bilateral y hay una pérdida visual significativa, podemos estar hablando de una neuropatía óptica bilateral, ejemplo, una papilitis, o de un papiledema crónico, un papiledema muy avanzado que evolucionó a una pérdida visual importante. Esto en contraste con los pacientitos con edemas bilaterales, con pérdida visual mínima, no significativa. En ese caso consideremos en principio papiledema o pseudopapiledema. El caso presentado por María José, sin duda, era un pacientito con edema de papila bilateral, por lo tanto vamos a evaluar un poquito cómo pensar al respecto. Dijimos que si el paciente tenía edema de papila bilateral, podríamos estar frente a un papiledema o a una neuropatía óptica bilateral, ejemplo, una papilitis. ¿Cómo diferenciarlo? Clínicamente.
En el papiledema, la agudeza visual generalmente no está comprometida, salvo en estadios muy tardíos. No suele haber discromatopsia, salvo en estadios muy tardíos. La campimetría, cuando sea posible en un niño, va a mostrar defectos periféricos, y las pupilas se van a encontrar normales, no hay defecto pupilar aferente. Por el contrario, cuando estemos frente a una neuropatía óptica, va a haber compromiso de la agudeza visual, de la visión de los colores, compromiso pupilar, y los defectos de campo visual no suelen ser periféricos, sino más bien tienden a ser centrales. El caso presentado anteriormente por María José encuadraría dentro de, nos sugiere la presencia de un papiledema. Y ahora bien, para refrescar un poquito lo que también nos explicaron la doctora Lahoz y Fandiño, ¿qué hacemos cuando tenemos un paciente pediátrico con papiledema? Ante ese diagnóstico, lo primero que podríamos solicitar sería una tomografía computada de cráneo, y quizás, digamos, nos contradecimos un poco con lo que estábamos hablando antes. Sin duda que lo que viene después van a ver que es una resonancia, pero la tomografía es un método ampliamente disponible, relativamente más económico y es rápido, y nos permite a veces hacer un diagnóstico sencillo de una patología. Por ejemplo, el pacientito con una tomografía computada con una lesión, ya tenemos el diagnóstico, podemos proceder a tratar. Si la tomografía computada es normal, sí vamos a pedir la resonancia magnética de cerebro con y sin gadolinio, y con tiempos, con angiografía, sobre todo buscando los tiempos venosos, ¿sí? Ese sería el estudio ideal. Y quizás muchas veces pasamos directo, sin pasar por la tomografía, a la resonancia magnética. De nuevo, si la resonancia magnética es patológica, ya tenemos el diagnóstico, podemos proceder al tratamiento eventualmente. Si la resonancia magnética resulta normal, el diagnóstico se complica un poquito más, procedemos a realizar, a solicitar, y coincido que a veces es difícil convencer a los neurólogos que un oftalmólogo les pida una punción lumbar, pero tenemos que insistir en una punción lumbar con medición de la presión de apertura y análisis bioquímico del líquido cefalorraquídeo, y un laboratorio del cual podemos hablar a continuación. En base a los resultados de la punción podemos tener un diagnóstico, o bien, si la punción es normal, estaremos frente a una hipertensión intracraneana idiopática. Siempre recordando que, en lo que ya se ha hecho hincapié, esto debe ser siempre de la mano de un equipo multidisciplinario formado por neuropediatras, neurocirujanos, un pediatra quizás. Y por último, y no menos importante, considerar la existencia del pseudopapiledema, aquellas situaciones clínicas donde el paciente tiene una papila elevada, pero la papila está sana, no está con edema, no hay interrupción de flujo axoplásmico, no hay patología, con alguna que otra salvedad que podríamos hacer a futuro. Casos clásicos, el drusen de papila. Hay otras causas también. En general, estos discos ópticos nos llaman la atención en pacientes en los cuales ha sido un hallazgo, es paciente que no tiene clínica y que consulta por otra cosa. Tal podría ser el caso muy similar al de la doctora Lahoz. Estos discos ópticos con pseudopapiledema en general son discos ópticos pequeños que tienen una elevación limitada a la superficie del disco óptico, no se extiende hacia afuera, hacia la capa de fibras nerviosas, no hay hemorragias, no hay exudados, no hay congestión venosa, como si hay en el edema de papila que vemos en la imagen inferior, que es el del caso de María José, y el pulso venoso presente, que cuando no está, no nos sirve de mucho, porque hay un 30% de pacientes que no tienen pulso venoso, pero cuando está presente nos habla de benignidad, de sospecha de pseudopapiledema. En conclusión, y espero no haberlos aburrido mucho con mi charla neurooftalmológica, sugiero obviamente lo que ya se dijo, un manejo multidisciplinario. El diagnóstico diferencial se basa en una serie de estudios clínicos, en la evolución y un protocolo de métodos complementarios que ya dijimos anteriormente, donde la resonancia es clave. Y si tuviéramos que decir a grandes rasgos cómo enfrentar a un paciente con una papila elevada, si el compromiso visual es significativo, con compromiso serio de agudeza visual sobre todo, pensemos en una neuropatía óptica. Si el compromiso visual es leve o no existe compromiso visual, pensemos en un papiledema o en un pseudopapiledema, con los tips que les di antes. Muchísimas gracias, y estoy abierto a preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Leandro. Vamos a dejar las preguntas para el final. Ahora la doctora Luciana Costa va a presentar su caso. Excelente, Luciano, muchísimas gracias. Leandro, excelente lo tuyo. Luciana va a presentar su caso.
junto con la doctora Carla Bucco, que va a opinar. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, nosotros tenemos un caso para presentarles que lo titulamos Una visita inoportuna. Es una paciente que vemos en el Hospital de Niños. Es una paciente de sexo femenino de 5 años de edad, que es derivada por absceso corneal de ojo derecho, de 5 días de evolución. La madre refería a ojo rojo de 5 días de evolución, se indica tratamiento con tobramicina colirio cada 8 horas. Se rota amoxicilfloxacina colirio cada 2 horas sin lograr mejoría del cuadro. Se negaba traumatismo, se niega cuerpo extraño ni enfermedades oculares previas. Al examen oftalmológico, el ojo de la agudeza visual del ojo derecho de la percepción luz, en el ojo izquierdo 10/10 sin corrección. A la vía microscopía observamos una hiperemia conjuntival importante, una lesión blanquecina central de 5 milímetros de diámetro, con bordes no definidos, de un aspecto plumoso y con lesiones satélites. La cámara anterior estaba formada, el ojo izquierdo sin particularidades. Al fondo de ojo, con el ojo y la lupa de 20, el ojo derecho estaba velado y el ojo izquierdo sin particularidades. Como tratamiento se interna a la paciente, se hace una toma de muestra de la lesión y se indica tratamiento con colirios fortificados de vancomicina y cetraxona cada 1 hora, lágrimas artificiales cada 2 horas, y también se indica de forma endovenosa cetraxona y vancomicina. Se pide una ecografía ocular que informa como normal, pero a las 24 horas se produce una perforación corneal. ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos una nena de 5 años con un absceso corneal importante que no respondió a los antibióticos normales, como la tobramicina ni la amoxicilfloxacina. Se le indicó los fortificados, pero no respondió. Me gustaría preguntar a la doctora Viviana y a Adriana si tienen alguna sugerencia o qué podemos hacer ante esta perforación corneal que nos pasó con la pacientita. No sé si la doc Adriana o la doc Viviana nos quieren aportar algo. Con respecto a una de las cosas que es muy, muy importante es el hecho de que lo hayan internado. Un paciente así merece internación, seguimiento de cerca, y lo demostró la evolución, que el paciente, el que el ojito se perforó. Si no hubiera estado internado, quizá no hubiera tenido la evolución que tuvo buena y que pudieron rescatar el ojo. El chico, hasta que llega al centro de salud y se logra reparar haciendo un recubrimiento conjuntival o colocando membrana amniótica, eso creo que salvó el ojo, y es muy, muy importante. Y otra de las cosas, no sé si Viviana querrá comentar rápidamente lo del uso de la membrana amniótica, o en honor al tiempo quizá lo dejamos. Sí. Sí, bueno, se puede utilizar la membrana amniótica si no tiene banco de tejido como tenemos nosotros, pero frente a la ausencia de banco de tejido, como es una urgencia, el recubrimiento conjuntival está perfecto. Sí, sí. Realmente anda muy bien y lo demostró. Así que creo que fue muy bien manejado, es un caso muy interesante. Tener en cuenta siempre los usuarios de lente de contacto también cuando aparecen con síntomas, controlarlos al día siguiente y seguirlos muy de cerca, incluso tener el contacto del paciente o que el paciente tenga L1, porque son, por ejemplo, las acantomebas a veces no dan tiempo y se pierde el ojo en un día. Tal cual. Tal cual como decían las docs, lo que se hizo fue un recubrimiento conjuntival y nos llega el informe de bacteriología que informa que es un hongo filamentoso, que es un fusarium, sensible a anfotericina B, por lo que se rota a anfotericina B endovenosa y también se hace en colirio cada 1 hora, con una buena evolución, y estuvo la nena internada 25 días. Se va de alta con anfotericina bioral por 6 meses, y ya cuando se va de alta, ya el ojo estaba más tranquilo, la lesión seguía siendo central, sobrelevada, blanquecina, que ocupaba 5 milímetros más o menos de la córnea, porque finalmente, a los 18 meses después, se realiza una queratoplastia penetrante, se manda la córnea a analizar, y sí se veía la discontinuidad de la membrana de Bowman, el estroba celular, que estaba también aumentado de tamaño, y vasos sanguíneos. 12 meses después de la cirugía, que anduvo muy bien la nena, tenía una agudeza visual de ese ojo de 1/10, y a la microscopía el ojo derecho estaba calmo, con un botón corneal que estaba perfecto. Y ahora le dejo con la doctora Carla Bucco, que nos va a dar los aportes y algunos tips.
Carla, ahí estoy con vos. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias nuevamente por la invitación y un placer estar con todos, ni hablar con Adriana y Vivi. Bueno, creo que para recordar es muy importante tener presente que las queratitis micóticas son consideradas hoy una emergencia oftalmológica y que ha habido un aumento sustancial en los últimos 20 años. Pero sin embargo sigue siendo un desafío para nosotros como oftalmopediatras el diagnóstico y el tratamiento temprano, porque muchas veces, lamentablemente, se maldiagnostican como si fuera una infección bacteriana. Para tener presente a grandes rasgos, sabemos que hay más de 60 especies de hongos que pueden llevar a la pérdida no solo de la agudeza visual, sino en última instancia del globo ocular. Dentro de los hongos tenemos dos tipos, los filamentosos, donde los más comúnmente encontrados son el Fusarium, como es el caso que presentó muy bien Luciana, que representa un 52,5% de los hallazgos, y el Aspergillus. Y dentro de las levaduras tenemos las cándidas. Ahora bien, ¿cuáles son las diferencias entre uno y otro de este tipo de hongos? Siguiente. Dentro de los filamentosos tenemos que tener presente, y quizás en esto, para no retrasar el diagnóstico, que las úlceras son sumamente irregulares, sobreelevadas, van a tener presencia de hifas por fuera de esa úlcera irregular, y donde vamos a ver presencia de infiltrados estromales granulares multifocales de un color blanco grisáceo característicos. Como bien dijo Adriana, están asociados no solamente a la lesión con materia orgánica típica, como los vegetales, la tierra, sino muy comúnmente los usuarios de lentes de contacto, y hoy también por el uso masivo de corticoides o antibióticos que alteran la flora microbiana normal. A diferencia, siguiente, de los hongos por levaduras, que se caracterizan porque el defecto epitelial es más regular, más prolijo, tienen un desarrollo más lento y hay una menor cantidad de infiltrados. Y en este caso, generalmente se asocian al déficit lagrimal, a la falta de cierre palpebral, a la presencia de inmunosupresión, como puede ser un paciente diabético, o alteraciones del epitelio corneal previo, por ejemplo, por una infección por herpes. Siguiente. ¿Qué síntomas siempre reconocer y estar atentos? Dolor, lagrimeo, fotofobia, disminución de agudeza visual severa, ni hablar de la presencia de un hipopión. En el diagnóstico importante hacer la microscopía confocal, podemos pedir un OCT de segmento anterior, siempre la investigación microbiológica, es decir, apenas nos llega quizás este paciente, hay que hacer un examen directo por raspado corneal o biopsia y hacer el cultivo, y la PCR, que es un estudio altamente específico y que se puede hacer rápido. Siguiente. ¿Qué tratamientos médicos para terminar? Bueno, sabemos que el tratamiento antifúngico presenta alta resistencia y que a su vez tiene poca penetrancia. Por eso la terapia monodroga no es lo recomendable, siempre se utilizan combinadas. ¿Cuáles son las más usadas? La anfotericina B, la natemicina. Hoy quizás lo que más usamos es el voriconazol, que es de los derivados triazólicos, como el fluconazol, el itraconazol, pero siempre terapias combinadas. Y dentro de los tratamientos quirúrgicos, como también han dicho las doctoras Viviana y Adriana, ante todo el recubrimiento conjuntival. Sabemos que el recubrimiento conjuntival va a generar la llegada de sangre y por ende va a aumentar la inmunidad humoral y celular. Es decir, va a actuar como una barrera biológica. Si tenemos la posibilidad de tener una membrana amniótica, obviamente que también va a proveer la migración de las células epiteliales, por ende la reepitelización y la inhibición inflamatoria. Es decir, cualquiera de las dos va a cumplir la función de ayuda. Actualmente también tenemos que tener presente que de un 15 a un 30% de estos pacientes terminan en una queratoplastia. Pero se está estudiando el cross-linking, porque sabemos que el cross-linking puede actuar como un antimicrobiano. La radiación ultravioleta sabemos que actúa con este fin. ¿Qué va a hacer? Se ha visto que el cross-linking, así como inactiva el ARN de ciertos virus, también genera una mayor resistencia de la córnea y por ende evita la digestión que producen estos microorganismos.
Y también en una presentación que hizo el doctor Pellegrino, no recuerdo exacto si fue el año pasado, habló del láser de argón que levantaba, digamos, sacaba con el láser para después tener una mejor penetrancia del antifúngico. Siguiente. Así que les agradecemos con Luciana por esta invitación y creo que es un caso realmente interesante. Bueno, felicitaciones para las dos. Fue un caso muy bien resuelto, por suerte. No es fácil los injertos de córnea en niños, pero acá ha tenido un gran éxito. Bueno, por último, la doctora Luciana Larsen va a presentar su caso y Mariela Elías va a hacer sus aportes. Hola, buenas noches. Gracias a todos por invitarme a participar. Bueno, yo les traigo esta charla, entró al consultorio y activó alarmas. El 16 de julio vi por primera vez a una niña de 2 meses que vino a control de niño sano. Cuando la mamá me refirió a control de niño sano, yo puse esta cara, porque esta es la paciente. Con todo el pudor del mundo le dije a la mamá, mamá, ¿vos no notás que tenés la carita como diferente de un lado al otro, el ojito un poquito más grande? Y la mamá me dijo que sí, pero que el pediatra, como no había dicho nada, ella como que lo dejó pasar. Entonces le fui preguntando los antecedentes perinatológicos, nació a término, con un buen peso, no tenía ninguna de las infecciones de las TORCH, el FEI era negativo, sí en la familia hay miopías y astigmatismos y hay antecedentes de hipertensión ocular. La madre y la abuela de la niña tiene glaucoma. En el interrogatorio, la mamá no refiere ojo rojo, lagrimeo ni fotofobia. Cuando le hago el examen físico, fija la mirada a objetos, mantiene la fijación, tolera bien el cover test, estaba en ortotropia. Yo medí la córnea y era simétrica en ambos ojos, de 10 milímetros. El Bruckner era simétrico, la córnea clara, no tenía evidencia de opacidades. Y en el OBI, las papilas estaban bien, con la excavación simétrica y no tenía alteraciones vasculares. La esquiascopía me dio en el ojo derecho una hipermetropía de 1,50 ya restada, y en el ojo izquierdo es en 0 también ya restado. Le hago la ecometría, que me dio más grande el ojito izquierdo, con una cámara un poquito más estrecha, entonces por ahí me quedo un poco más tranquila con esa relación. Y mientras hablaba con la mamá y le explicaba todas las sospechas, empecé a pensar qué hago. La interconsulta con la pediatra para pedirle imágenes, le hice una notita al pediatra para pedir una tomografía. Los controles cada 2 meses, se lo planteé al principio, y también le explico a la mamá que hay probabilidades de miopía, sobre todo en el ojito que yo veía más grande, de estrabismos asociados a la simetría, y las pautas de alarma de la hipertensión ocular, que el lagrimeo, la fotofobia. Pensé, la duermo, pero no tengo lugar donde la duermo en medio de la pandemia. Así que bueno, por ahora controles cada 2 meses. El 9 de septiembre la vuelvo a ver, ya con 4 meses, sigue con su asimetría. La mamá no refiere presencia de signos de alarma, fija la mirada a objetos, mantiene la fijación, tolera bien el cover test. Esta vez no medí la córnea por apurada. La excavación seguía estando simétrica al fondo de ojos, la esquiascopía me parecía que estaba igual, me dio igual cuando la medí. Y en la ecometría me dieron un poco más cortos los 2 ojos, creo que le apreté un poco la sonda. La primera vez tuve ayuda para hacer la ecometría, la segunda vez la hice sola, así que por ahí, no sé, me parece que apreté un poquito la sonda. No sé qué opinan las expertas. Vivi, Bueno, ¿querés hacer tu aporte? Acá estoy. En primer lugar, bueno, manchas café con leche tenía la paciente, porque las asimetrías o las proptosis unilaterales se pueden asociar a neuromas plexiformes y a veces ser el primer signo de una neurofibromatosis, y son miopes, no tenía manchas. No las busqué. Bien. Y no le pregunté a la mamá. No, eso bueno, sería algo como para evaluar, porque pueden dar esas asimetrías a veces como primer
signo. Por otro lado, a mí habitualmente la esquiascopía restada en un chico de 2 meses me da 2,50, 3, me da un poco más. Si me hubiera dado esa esquiascopía a mí, yo considero que es una miopía bilateral, pero con una anisometropía. Y uno se pregunta, ¿puede ser un glaucoma? Bueno, no tiene fotofobia, no tiene signos ni síntomas de glaucoma, y no tiene una megalopapila como podría tener por ese aumento del largo auxil, con lo cual es difícil que sea relacionado con un glaucoma, pero la verdad que lo único que lo descartaría sería un examen bajo anestesia y una gonioscopía, si se puede, complementada con una UVM, que nos permitiría ver el ángulo. ¿Qué haría con esta paciente? Lo mismo que estás haciendo, la conducta expectante. Otras causas a veces de miopización son causas cristalinianas, pero no aumentan el largo axil de esta manera. Entonces, la conducta expectante, y uno dice, ¿la corrijo? Si fuera una anisometropía hipermetrópica, como sabemos que es muy ambliopizante, seguramente habría que pensar en corregirla, aunque sea con un anteojo infantil pequeño, de los de bebé. Pero siendo miópica, y como el mundo del niño cercano, con esta diferencia interocular, yo haría solo el seguimiento con conducta expectante. Bien. Gracias. Muchas gracias. Una cosita Excelente. sola, chiquita. Coincido Sí, con Viviana en todo lo que dijo, y hay algo con respecto que eso que pusiste, me olvidé de medir la córnea, y Ay, sí, es importante un consejo de vieja, ahora que está de moda la palabra protocolo, trabajar siempre con protocolos, de empezar siempre por el ojo derecho, y a tener todos los pasos, incluso en algo anotado, para nunca olvidarnos, porque incluso en una anestesia que apura el anestesiólogo, a veces uno se olvida de cosas, de pasos, y es importante acostumbrarse a tener esos protocolos, nada más. Gracias a las dos. Bueno, ahora... Después nos contás cómo sigue. Bien, gracias. Sí, cuando se levante la pandemia, que eso nos ha cambiado muchísimo a los oftalmopediatras en cuanto a nuestras decisiones rápidas, ¿no? Por el tema de la anestesia general. Sí. Bueno, ahora la doctora Mariela Elías. Sí. Bueno, acá, ¿por qué se activó la alarma? En este caso, ¿qué nos activó? Y hay 4 observaciones que hicimos. Una es, hay una asimetría, no es una buena señal. Lo siguiente, el ojo más grande, ¿es el verdadero problema? Su cara, ¿es la punta de un iceberg que no estamos viendo que hay por debajo? ¿Cómo es su calidad de vida de esta pacientita? Que es otra cosa que debemos preguntar. Entonces, ¿esto es un glaucoma o una anisometropía? Que ya dijo Viviana Budi, ¿cuál puede la doctora Budi que puede ser? ¿Estoy ante una microoftalmía del ojito derecho? ¿Esto es una plagiocefalia, una enfermedad endocrina, un síndrome multisistémico? Y las pistas para encontrar la etiología nos van a dar esta calidad de vida que nos va a dar la clínica de esta pacientita. Entonces, un algoritmo que tenemos que hacer. La anamnesis, un examen físico bajo anestesia general y la multidisciplina. Dentro de la anamnesis tenemos que saber cómo fue lo obstétrico de esta mamá, si esta mamá se le desencadenó una enfermedad metabólica, si esta mamá tiene una enfermedad de Graves no controlada, cómo estaba ecográficamente su útero, cómo fue el embarazo. Eso lo debemos preguntar. El nacimiento, ¿hubo algún problema? ¿Hubo una hipoxia? ¿Fue un nacimiento por cesárea? ¿Fue un nacimiento parto normal con forceps? También lo debemos saber. Y el postnacimiento, esta nena, ¿succiona? ¿Puede succionar? ¿Duerme bien? ¿Llora mucho? ¿Está irritable? ¿Estornuda demasiado? ¿Se le realizó la prueba del talón? Y antecedentes familiares generales también, ¿no? El examen físico bajo anestesia, como recién dijo la doctora Fandinho, hacer una biomicroscopía, porque ahí podemos encontrarnos con signos importantes, la medición de diámetro corneal, paquimetría, la toma de presión ocular, la refracción bajo cicloplegia, el fondo de ojo, y una ecometría que nos va a dar el eje posterior, el eje anteroposterior. Y ahí falta la gonioscopía.
Multidisciplina pediatría, porque debemos tener en cuenta cómo va el crecimiento en talla y peso de esta bebé, ¿no? Porque hay patologías que son bebés que comen mucho pero no crecen, como por ejemplo un hipertiroidismo. Entonces lo debemos tener, todos los percentiles de este bebé, endocrinológicos también, y la genética, como por ejemplo varios síndromes. Yo ahí les puse el CHARS, que como uno de los conocidos de todos nosotros, que puede tener una microoftalmía, por ejemplo. La siguiente. Entonces, en nuestra paciente, que ya Luciana bien lo ha descrito antes, que no tenía clínica, que sabemos que los datos positivos que tenemos son, digamos, a nivel de su ecometría, a nivel de la toma que hizo ella, de la medición de los diámetros horizontales y verticales de la córnea, que lo hizo la primera vez y después no, lo que hizo de refracción, la esquiascopía. Tenemos en cuenta en este paciente lo que nos dice la mamá, ¿no? Que la mamá no refiere ninguna de esta clínica, y también el examen que nosotros pudimos hacer, que es una paciente que tiene ortotropia, que fija, que sigue en la mirada. Entonces, la siguiente, que ahí les pongo lo que tenemos en positivo. ¿Qué pensamos? Síndromes sistémicos, como bien acá nombró la doctora Budi, la neurofibromatosis, está un poco descartado porque en esta paciente no nos encontramos con estos antecedentes. ¿Qué más pensamos? En un glaucoma, no tenemos la clínica de glaucoma, ni tampoco tenemos los signos, porque en biomicroscopía no encontramos estrías de Hub, no encontramos el bustalmus, no encontramos alteraciones en la transparencia de la córnea, entonces también en esta pacientita lo descartaríamos. La siguiente. En una plagiocefalia, como nos ha faltado la imagen, porque esta pacientita, la siguiente, ahí les muestro las imágenes de la plagiocefalia, como todos sabemos, es un cierre prematuro, una sinostosis de las suturas. Fíjense, y esta pacientita, Luciana, ha observado que una de las orejitas estaba más abajo que la otra, entonces por eso pide imágenes, que su pediatra le ha pedido una tomografía que como viven en el interior no han podido venir a Córdoba a hacérsela. Nos está faltando hacer la tomografía para descartar esta plagiocefalia. Que nos faltan algunas características, pero necesitamos esa imagen porque también en el diámetro cefálico la pediatra hay algo que le ha llamado la atención. Lo que debemos saber que un 46,6% puede ser plagiocefalia por posición intrauterina y que la pediatra dándole unos tips a la mamá de cómo debe acostarlo, eso mejora la posición de la cabecita, pero debemos hacer imágenes. La siguiente, por favor. La microoftalmía. También es muy importante esto de cuál es el ojo que debo observar o tratar o seguir. Entonces, con los diámetros corneales que nos ha dado Luciana, la microoftalmía se descarta y sobre todo ecográficamente, que nosotros sabemos que en el recién nacido es de 15 a 17 milímetros, lo normal, y acá lo tenemos más largo, entonces ya descartamos microoftalmía. La siguiente es la anisometropía, que lo debemos seguir, lo que también nosotros sospechamos es que es una miopía, pero tenemos que tener en cuenta que esta anisometropía nos puede generar una ambliopía o un estrabismo. Entonces tenemos que estar muy atentos con esta pacientita. La siguiente, por favor. La siguiente. Entonces, como tips es hacer un estudio bajo anestesia general con todo el protocolo. Las imágenes que nos está faltando en este caso, porque también la pediatra con esta orejita que está más abajo, con su diámetro cefálico, también tiene dudas, entonces nos está faltando la imagen. Un test de mirada preferencial, que se le puede hacer un test de Teller, porque ahí podemos hacer una cuantificación de su agudeza visual, y ya podemos saber qué desarrollo visual tiene esta paciente. Aunque de cerca nos va a dar normal, pero lo mismo podemos cuantificar si hay una diferencia entre el ojo derecho y el ojo izquierdo. La multidisciplina, que es muy necesaria. ¿Y por qué todo esto? Para tener un adecuado desarrollo visual en estos pacientitos. Muchísimas gracias a los organizadores por invitarnos. Muchas gracias. Las quiero mucho a Viviana y a Adriana, se los quiero decir. Besos. Nosotros a ustedes. Nosotros también a todos. Para finalizar el curso,
nuestra amiga Carolina Picotti quiere decir unas palabras. Caro, no se te escucha. Voy a sacar mi corazón del medio, voy a describir a Viviana y Adriana, en que ellas son excelentes profesionales y buenas personas. Eso lo hace que sean unas médicas exitosas, excelentes, en el sentido de que están comprometidas con los pacientes, con los profesionales, son empáticas, te acompañan y sobre todo comparten todo su saber. Ellas han cambiado el paradigma de la oftalmopediatría, nos han enseñado a que compartir te enriquece y bueno, así ellas crearon EOP. Desde el 2015 eso empezó como un grupo de WhatsApp donde podíamos expresar nuestras dudas, sobre todo los que estamos lejos, fue una forma de estar cerca y bueno, en esto que decimos que nos acompañan en nuestro crecimiento a diario, desde lejos. Empezaron en el 2015 con este grupo de WhatsApp, en el 2016 ya tuvimos todos estos encuentros más amigables y en donde nos hacemos amigos, compartimos errores, éxitos y nos vamos puliendo y creciendo entre todos porque compartir ayuda. Le queremos agradecer a la SOC que desde el día 1 de su presidencia nos apoyaron en este encuentro que tuvimos en Córdoba, en donde nos cambió a los oftalmopediatras de acá, nos unió muchísimo más y ellas pudieron venir gracias a eso y brindaron, junto con todos los colegas que tenemos acá en Córdoba que valen un montón, sus tips y sus experiencias. Así que desde ya muy agradecidos, Ale, te dejo para que vos puedas seguir. Bueno, nos faltó tiempo, lamentablemente nos quedamos con dos cosas, un regalo histriónico y un regalo... Dale. No. Por favor, Ale. Di mi palabra de honor, Ale, no se puede. Disculpame, Sí. Ale, tienen tiempo, usen el tiempo que Gracias, Juan. Gracias. ¿Hay tiempo? ¿Cuánto tiempo hay? Dale todo hasta mañana a las 6 de la mañana si quieren, no hay problema. Dale, vamos. ¿Seguro? Ve todo. Bueno. Está todo arreglado. Arreglaste porque yo había prometido a Juan entregar a las 7:45, ya estaba entregando tarde. Juan iba a tener un problema muy serio esta noche si no entregaba ahora. Pero bueno, ahora con esa sonrisa, Juan, me lo habilitas. Volvamos para atrás. Y bueno, lo que yo quiero compartir... Me encanta escribir historias y me encanta contarlas. Quiero contar un poco la historia de Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte fue un gran general, por todos nosotros conocido, el Gran Corso, que él en el año 1804 al año 1813 fue el dueño de Europa. Eso empezó a terminar alrededor del año 1815, cuando se unieron un grupo de 4 ejércitos, de varios ejércitos, llamado el Gran Ejército, que eran los ejércitos rusos, los ejércitos prusianos, los ejércitos españoles, los ejércitos de Suecia y el ejército de Portugal, y duplicando su cantidad de soldados, lo vencieron en la batalla de Leipzig, haciéndolo a Napoleón abdicar. En esa abdicación va hacia la isla de Elba, es desterrado a la isla de Elba, y el rey Luis XVIII vuelve a tomar, uno de los Borbones, el control del poder en Francia. ¿Qué pasó con Napoleón? Su genio militar y su amor a su patria y su ego altísimo. Napoleón era un tipo venerado, absolutamente venerado por sus soldados. Él iba al frente, eso era lo que lo diferenciaba de un montón de otros generales. En el año 1816, entre el 15 y el 16, se rebela y avanza con sus 1000 soldados que tenía la isla de Elba hasta llegar hacia Marsella.
En Marsella desembarca y por supuesto que él con 1000 soldados, el rey Luis XVIII le manda todas sus tropas. Imagínense 1000 soldados contra tropas francesas de alrededor de 10.000 o 15.000 hombres. ¿Qué hizo Napoleón? Napoleón les dijo a sus soldados, cuando se le venían encima para aprenderlo, déjenme a mí. Y él solo se puso a cantar. El himno más emocionante que existe. Les dijo a sus soldados, canten la marsellesa. ¿Qué hicieron las tropas que lo estaban avanzando, que estaban tratando de contenerlo? Se fueron uniendo uno a uno cuando todas las tropas de Napoleón empezaron a cantar la marsellesa. Para mí, el himno más emotivo que existe en el mundo. Así siguieron avanzando, siguieron entrando, siguieron mandando de tropas y todos se iban uniendo mientras esto iban cantando la marsellesa hasta lograr tomar París. Solamente cantando sin derramar una bala. Eso habla del genio y del poder de convicción y de la idolatría que se tenía por Napoleón. Después vino la batalla de Leipzig, el duque de Wellington, Arthur Wellesley, y la caída de Napoleón. Pero ¿a qué voy a esto? ¿Por qué lo pongo a Napoleón? Porque como decía Carolina, esto nació hace casi 5 años, el grupo EOP, y ustedes me conocen que yo no soy un tipo adulador y por mi personalidad no soy obsecuente. ¿Y qué comparo? Yo los comparo a esas dos, a nuestras dos invitadas de hoy, como dos personas con carisma, con seriedad, y que juntas fueron caminando y mucha gente del interior se les fue uniendo, porque muchas veces éramos los únicos que teníamos para llamar y para poder aclarar nuestras dudas. Entonces, para ellas dos, les pido que sigan con su carisma, con su valentía, y bueno, este es un poco el homenaje que les quiere hacer Córdoba para ustedes. Córdoba y creo que el interior del país. Gracias por estar con nosotros. Chapó Adriana, chapó Vivi. Gracias, porque igual sin todo el EOP nada sería, somos todos el EOP y todo sigue porque hay buena empatía de todos lados, así que uno dio un empujón y el EOP crece solo, y la verdad es una satisfacción enorme porque es un grupo distendido, porque nos divertimos, porque intercambiamos opiniones, porque cada uno puede hablar, puede expresarse libremente, hay mucha gente joven y eso nos encanta, así que son todos los jóvenes un poco hijos nuestros y vamos a vivir en todos ustedes cuando pasen los años, pues somos unas niñas todavía, pero bueno. No puedo. Alejandro. Escuchen, que ¿ustedes le pasaron el Zoom a alguien? Querido, ¿me ves, querido? ¿Quién es, Alejandro. señora? ¿Quién es usted, señora? Ay, hola, ay, qué lindo que sos, Alejandro, pero sos bravo vos, ¿eh? Ay, yo soy Clotilde María de los Milagros. Señora, señora, escúchenme, no entiendo, ¿qué está haciendo usted acá? Porque escúchame, yo me meto en el Facebook, ¿viste? De la Sociedad de Córdoba, porque hay unos chicos de lindo ahí. Bueno, ahí tenés uno vos, ahí abajo, mira, lo tengo yo. Qué lindo ese, ¿eh? Porque ¿Ese de ojito claro que está ahí? ¿Que tiene unas piedras atrás? No, sí, no, ay, que me preocupé. Porque yo con mis amigas después me junto a jugar al póker, ¿viste? Y bueno, y las vi a esas dos grandes que tenés ahí con vos, mirá, me emociono. Vos sabés que tenés ahí a la Mujer Maravilla, a la Morocha, ¿viste? Y la Mujer Biónica juntas, mirá. Esas hacen un tsunami, un huracán, todos juntos te hacen esas dos. ¿Sabés que me enteré, Alejandro? A ver, señora, escúcheme, Adri y Viviana, ¿la conocen? ¿Quién es esta señora? Ni idea. No, ellas no me conocen, Alejandro, no me conocen a mí. ¿Y vos cómo, y usted cómo la conoce, señora?
Porque mira, yo te cuento, vos sabés que ellas han salvado la vista de mi nietita Catalina. Vos sabés que andaba como pelotitas de ping-pong para un lado, para el otro, para un lado, para el otro, hasta que fue al Garrahan, ¿viste? En el Garrahan. Y la agarraron ellas dos en el Garrahan. El Garrahan se escribe con H, querido, no con G, H, Garrahan. ¿Sabés lo que me enteré? Que ahí los guardias, cuando las ven entrar, porque son coquetas la doctora Budi y la doctora Fandinho, ellas van con taco, ¿viste? Si se ponen zapatillas seguro tiene brillo, sobre todo la de la doctora Budi. Ella no puede estar sin brillo. Adriana es coqueta, no le falta nada a ella. Bueno, los guardias, como la están cuidando del coronavirus, ¿viste? Tiran una alfombra invisible que tiene lavandina. ¿No sabés, Alejandro, cuánta lavandina tiene esa alfombra? Entonces ellas no se contagian. Hay que cuidarlas estas dos. Mirá, yo les agradezco. Mi nietita Catalina está viendo hasta vaquita de San Antonio arriba de la planta. ¿Qué tenía su nietita Catalina? Mirá, algo así, uvia, algo así de la uvia, ¿viste? No la uve la que te hace vomitar, no la cosa que vos vomitás. Ay, mira, yo me voy porque acá me parece que debe ser por el Facebook. Sí, no, que le tengo que entregar a Juan Rivero ya esto. Señora, ¿se puede retirar? ¿Juan Rivero es ese que parece modelo? ¡Oh! Vos sabés que yo lo espío también por el Facebook. Después con las chicas comentamos. Yo tiro el cuerito, ¿viste? Pero con todo lo que estoy aprendiendo de oftalmología, no sabés. Bueno, Alejandro, vos sos como Alejandro Magno, mirá. Pero yo les quiero agradecer, doctora Fandinho y doctora Budi. Han salvado la visión de los niños de este país y del mundo. Mirá, hasta los de Francia con Napoleón Bonaparte. Qué lindo bueno, eso del color. Señora, tengo que entregar. Por favor, no quiero ser irrespetuoso, pero tengo que entregar el Facebook. ¿Está? Gracias, chicas. Todas lindas adiós. Las chicas ahí. Chau, 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 chau. Gracias. Vaya, adiós. Gracias, señora. Gracias. Ay, esta chica. Qué admiradora que tenés, Alejandro. Lo pudimos hacer. Bueno, para terminar ahora sí, como estamos en la Semana Mundial de Nuestros Ojos y como mañana es el Día Mundial de la Visión, nos han pedido por algunas redes, ya les van a pedir por redes sociales, que hagamos una selfie mañana y para pedirle un poco a nuestros gobernantes que nos ayuden a prevenir la ceguera, ¿sí? Así que bueno, nos despedimos. Gracias Viviana, gracias a Diana, gracias chicas por sus excelentes presentaciones, gracias a lo que aportaron y hacemos el gestito de ojo. Gracias a todos. Gracias. Chao, suerte. Buenas noches. Gracias a todos, los quiero. Gracias a todos. Las quiero. Gracias, Mariela. Muchas gracias. Gracias. Saludos, chao. Chao.